En general, las artes son pues un alimento para el alma, para el espíritu. Y también creo que el estar enfrente de un bastidor es como un poquito como estar enfrente de un espejo, en el cual ha sido en algunos momentos de mi vida, o sea, yo amo mi trabajo y lo disfruto y me encanta y me divierto muchísimo haciéndolo, pero también ha habido momentos en mi vida de mucha confrontación, porque sí siento que es como estás ante un espejo en el cual te desnudas y estás con tus pensamientos y con tu mente. Mi nombre es Juan Carlos Navarro, me dedico a las artes plásticas aquí en la ciudad, me he desarrollado aquí en la ciudad de Guadalajara, soy artista tapatío. Soy tapatío, me gustan las tortas ahogadas y bueno, pues mi infancia y adolescencia y bueno, gran parte de mi vida estuvo alrededor o en el entorno de Jardines del Bosque, Chapalita, y me lo aventé sobre ruedas ahora sí que en la niñez, ¿no? A mí me gustaba andar en bicicleta, en patineta. Otra parte fue en los colomos, porque mi papá y mi hermano eran charros. Y bueno, yo también en algún momento tuve acercamiento a la charrería, pero no era tanto lo mío, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras tuve un caballo y me encantaba montar en los colomos. Toda la calle, la avenida Patria, cerraba en donde estaba Acueducto. Y ahí podías pues montar a caballo en todo lo que ahora es Puerta de Hierro. Y pues esos son los recuerdos que tengo más o menos de mi infancia. Bueno, hay muchos otros, ¿no? Mi personalidad pues se fue forjando. Yo creo que en las diferentes etapas ha cambiado un poco, pero sí siempre ha estado marcada por... soy una persona muy inquieta, ¿no? Entonces muy inquieta en muchos sentidos. Desde la adolescencia, por ejemplo, que es un momento en la vida en que pues quizás es un común denominador, pero en mi caso fue así. Fue como un punto de inflexión en el cual pues yo tuve varias experiencias que me llevaron a querer expresar de alguna manera todo lo que yo pensaba, lo que yo sentía en ese momento. Sí, para mí fue la adolescencia un punto, un momento en mi vida súper importante, ¿no? Porque de ahí se desatan muchísimas cosas. Yo estuve en la preparatoria, en las 1, en la José Guadalupe 1, y pues también todos los amigos que yo tenía ahí o la gente con la que yo me rodeaba, pues era gente que le gustaba leer, que le gustaba la música,
pues así, ¿no? Nos la pasamos en conciertos en el Roxy, empecé a conocer, empecé a salirme pues más de lo que es el círculo familiar y empiezo a conocer más la ciudad, a conocer más a los artistas. Tuve el acercamiento, por ejemplo, con las obras de José Force. Ahí empiezo, ¿no?, a tener acercamiento con los museos, con las galerías, alguna vez fui a una exposición de Waldo Saavedra y me fascinó su obra, de Alejandro Colunga. Y bueno, en mi caso personal fue más o menos de esta forma, como yo fui teniendo acercamiento con las artes, pero no nada más en la pintura, en el dibujo, sino que también en la música. Tuve una banda de rock, de un rock extraño, pero tocábamos ahí en la Peña Cuicacali. Y bueno, yo hacía las canciones, yo las escribía. No hacía las canciones en la música, pero sí, las escribía, ¿no? Escribía la letra, yo cantaba. Y me gustaba mucho leer. Desde niño me gustaba leer. O sea, yo sí era el niño que iba a la biblioteca y sacaba un libro. Me acuerdo que en el colegio así era. Podía sacar libros, entonces yo sí sacaba mis libros y me los leía. Al principio con temáticas muy infantiles. Y bueno, en la adolescencia yo empiezo a leer otras cosas, ¿no? Otro tipo de literatura. A mí me gustaba mucho Juan Rulfo, José Agustín, me encantó Carlos Castaneda hasta la fecha. Yo tengo también en mi casa, hay una influencia en la pintura porque pues mi mamá pintaba. Mi mamá empezó a pintar cuando estaba embarazada de mí. Ella sintió la necesidad de pintar y bueno, después quizás tuvo otros momentos en los cuales ella pintaba, pero yo tuve ahí también el contacto con lo que son los materiales. Entonces yo me encontré por ahí una especie de portafolio donde guardaba ahí una caja de madera en donde guardaba ella sus pinturas y la abrí. ¡Ay, caramba! ¿Qué es esto, no? Y me gustaba hasta el olor al óleo. Siempre me ha gustado el olor al óleo. Por la forma en como yo soy o como yo era, y como no fui a clases, no fui a estudiar pintura. A mí no fue de que ni me llevaron, pero tampoco yo fui. Entonces empecé a pintar y bueno, tenía por ahí, conocí a algunas personas como Roberto Morlegem. Y pues Roberto me enseñó a hacer mis bastidores. De esta forma, pues yo fui experimentando y entrando a la magia del mundo del arte, de la pintura, del dibujo también. Yo, antes de la pintura, yo dibujé y dibujé y dibujé y dibujé. Y bueno, llegó un punto en el cual yo tenía que tomar una decisión y yo estaba muy confundido porque pues toda la vida yo había escuchado o tenido las ideas de pues dedícate a la arquitectura, una carrera pues con una aprobación quizás mayor socialmente o no sé. Entonces el caso es de forma muy inconsciente esto, obviamente. Ahora lo puedo ver, ahora lo puedo observar, pero en aquel momento sí, de forma muy inconsciente. Para mí, pues las artes plásticas no eran como muy aprobadas, o en una de esas hasta te decían, pues igual y te vas a morir de hambre, ¿va? A ver cómo vendes tus cuadros. Y la realidad es que yo en ese momento de mi vida sí tenía que trabajar, pues para pagarme mis chicles, ¿no? Entonces, o lo que fuera. Entonces, yo sí me vi confrontado con la situación de ver, bueno, pues qué estudio, a qué me voy a dedicar, y sí me vi en la confusión y de ahí partí para decidir
estudiar arquitectura. Entonces me pongo a trabajar en alguna constructora, estuve en 2 y luego, bueno, un momento en mi vida, en realidad, de buscar qué es lo que quiero, ¿sí? Y aunque se escuche muy sencillo, pero creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué quiero? Es una pregunta que en mi vida, todos los días, es súper importante. ¿Qué es lo que quiero? Todo fue llevándome de una manera como cuello de botella al punto en el cual yo ya no tenía para dónde hacerme. Y en un momento de mi vida oscuro, ahora sí que yo aprendí muchas veces a trancazos. Estaba deprimido y me hice la pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no le das la oportunidad ahora sí a la pintura? Es el parteaguas de mi vida a los 30 años, en donde yo tomo la decisión de dedicarme definitivamente a dibujar, a pintar y a hacer lo que siempre me llamó tanto la atención. Y en ese momento yo dije, mira, si yo vivo en un cuarto con piso de tierra, no me importa. Y eso fue muy importante en mi vida. Eso ha marcado mi vida. Porque a partir de esa decisión se han dado cosas que yo nunca me lo hubiera imaginado. Yo paso aquí de 8 a 12 horas aquí en este lugar a veces, ¿no? Digo, puede haber momentos en que yo diga 4 horas, gracias, bye, ¿no? Pero muchas veces son de 8 a 12 horas. Hay veces que llego a las 10 y me voy a las 10. Pero sí, soy un picado de esto, soy obsesivo y sí me sucede que una rayita más, ¿no? Yo pintaba al principio con pasteles y con oil pastel y después conocí el acrílico, el óleo y luego, y bueno, pudo haber sido primero una cosa y lo otra y luego el carbón y después la técnica mixta y a mí me encantó la técnica mixta, ¿sí? Entonces, como a más o menos a los 30 años que yo me pongo a pintar, ¿qué es lo que hago? Fue como un borrón y cuenta nueva. Entonces yo ahorita me voy a divertir. Porque eso es, en mi cabeza no había de que, a ver, ¿qué pinto para vender? No, a ver, espérate, yo me voy a divertir. Y entonces empiezo a explorar la pintura abstracta. O sea, algo que quizás nunca había hecho, lo empiezo a hacer. Y también muy experimental, ¿no? Lo que iba fluyendo en ese momento, lo que yo tenía ganas, ¿no? Entonces, siempre, desde mis inicios, yo lo que más dibujaba o pintaba eran, por ejemplo, rostros, figura humana. Realmente el estilo en un momento, o sea, entre los 30, quizás hasta los 35 años, era chile, mole y picadillo. Porque yo estaba explorando, porque yo me estaba divirtiendo. Y bueno, ya también empezar con exposiciones. Tuve exposiciones como en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que es la Casa de los Perros. Después me invitaron a Cámara de Comercio, por ejemplo. Mi pintura va cambiando. La temática naturales, yo ya venía trabajando, por ejemplo, con elementos como mujeres,
árboles, agua, pájaros, son elementos recurrentes en mi obra. Cuando yo estaba, por ejemplo, en Galería Vértice, trabajando con ellos mucho en algún momento de mi vida, yo pintaba mujeres, pero no las pintaba como ahora. Pintaba con elementos de pájaros, pintaba paisajes fantásticos y había pájaros por ahí volando, había peces. En primera, hay un cambio de conciencia en mi vida, más o menos a los 35 años. Es un punto, un parteaguas en mi vida, en el cual yo tomo ciertas decisiones y empieza a haber un cambio de conciencia en mi vida. Entonces, en cuanto a mi vida y en cuanto a la obra, se empieza a integrar una temática muy coherente. Y empieza a haber pues coherencia entre lo que estoy viviendo y entre la temática que estoy trabajando. Y entonces surgen naturales, más o menos en ese tiempo. Y fue la integración de todos estos elementos, y precisamente naturales es un ser, yo le llamo el ser real o el verdadero ser, que es lo que todos nosotros tenemos en nuestra parte espiritual y la relación que tenemos nosotros con un poder superior, por ejemplo. ¿Sí? Y este ser real se reconoce en conexión con todo lo que le rodea. Y yo lo simbolizo a todo lo que le rodea, por ejemplo, con uno de los elementos de vida universal, que es el árbol, ¿no? Hay otros dos estilos que yo fui desarrollando alternamente, ¿no? Muchas veces por la inercia de trabajo, porque al fin de cuentas esto es un trabajo, pues yo de esto vivo, pues tienes que dar preferencia a ciertas temáticas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, hay una galería que me está pidiendo obra y me dice, yo quiero esto. Entonces, pues esto es lo que yo le estoy haciendo, ¿no? Estoy trabajando porque quiero exponer en otras ciudades, en otros países, y entonces, pues si te están pidiendo, pues eso es lo que más o menos con esa línea yo les pinto. Sin embargo, siempre respeto la parte experimental y otras temáticas que yo tengo que hacer, porque la pintura y el tú crecer como artista y el tú estar innovando, para mí es bien importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, lineal no lineal es una temática en la cual es como más mundana, pues, ¿no? Es más de mundo. Hablo del tema, son en lineal no lineal hay un tema de fondo y de otro de forma, ¿no? Y entonces el tema de fondo, el lineal no lineal, te habla de lineal es el mundo dual, lo que nosotros estamos acostumbrados, la vida cotidiana. Y lo no lineal sería como el mundo espiritual, ¿no? Así en pocas palabras, ¿no? Para no meternos en muchos rollos. Entonces, y de forma, ¿sí? Porque son como dibujos intervenidos con pintura. Es una técnica mixta. Imagen sonora cinética. ¿Qué es? Bueno, toda la vida me ha gustado la música. Y en el jazz y en el jazz clásico yo encontré algo mágico, en donde al escuchar a los clásicos y bueno, también a los más contemporáneos, ¿no? Pero desde Miles Davis, John Coltrane, Chet Baker, de alguna forma yo fui visualizando la música y entonces lo llevé al papel y luego al bastidor y entonces se creó lo que es imagen sonora cinética. Y es como instrumentos, ¿no? Elementos de instrumentos.
manos en movimiento. Porque yo veía a Miles Davis, ¿no? Tocando la trompeta, ¿no? O alguien tocando la batería, ¿no? Un baterista. Y bueno, creo que el jazz me ayudó muchísimo para llegar a este logro, pues. A lo largo de este camino que he ido recorriendo, pues he recurrido o he necesitado pues, la ayuda de las modelos, ¿no? De las musas. Hay musas en diferentes sentidos, pero sí como la modelo y tomar de su imagen y hacer, por ejemplo, un personaje. Y luego hacer manipulaciones y hacer lo que tú quieres con esta imagen. Y entonces he tenido la ayuda de pues diferentes personas que con mucha disposición se han prestado pues a que yo las pinte. Una de ellas pues es mi esposa y bueno, podría no serlo, pero la verdad a mí, yo le tomé unas fotos al principio y me encantó los resultados, en realidad. Y bueno, ahora resulta que mi esposa aparece en muchísimas pinturas de cierta forma. También ha sido manipulado, ¿no? Yo pues he vivido la experiencia de la familia. Tenemos dos niños, tenemos un niño y una niña, y ha sido para mí una experiencia que pues no te la puedo describir con palabras y que me ha dado muchísima felicidad y plenitud en mi vida. Y además de otras experiencias, ¿no? También es muy cansado y bueno, hay de todo, a veces es una locura, pero ha sido para mí increíble el experimentar ser papá, ¿no? Entonces también he pintado a una de mis hijas, a Isabela, y está en alguna de las pinturas que he hecho, en varias pinturas. Y ahora pues sigue Juan Pablo, que es mi hijo más pequeño. También he pintado, por ejemplo, a Ruth, que es una excelente bailarina de ballet, que es quien aparece en esta pintura, y también a Ale García, que me ha hecho el favor de modelarme, ¿no? Muchas veces, entre otras, pues. Híjole, esto es una forma de vida. Entonces, a mí me gusta divertirme todos los días, ¿no? O sea, esto me encanta, me fascina. Entonces, me preguntabas, ¿qué parte disfruto más? Es que todas pueden ser disfrutables dependiendo de cómo andes, ¿no? Y hay veces, sí, que yo lo que me sucede es que tengo ganas en ese momento de componer. ¿Qué disfruto mucho? Un día dejar el estudio y me voy con Alejandro Camacho a grabar. Y entonces hago otra cosa completamente diferente. Y te metes en otros rollos, porque hacer grabado es un universo. Entonces yo te puedo decir que estoy aprendiendo, porque he hecho varios grabados, ¿no? Muchos grabados. Sin embargo, continúas aprendiendo. Otro maestro y persona que yo admiro y quiero mucho es a Miguel Ángel Martín del Campo. Él me llevó con Alejandro Camacho, por ejemplo. Y bueno, pues ahí ha habido un caminito que yo he recorrido
O sea, sí eres autodidacta, pero pues realmente te acompañas de muchos maestros en tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva y que para que diariamente yo esté pintando, dibujando, creando? Es que en realidad es algo muy interno, ¿sí? Entonces no hay como, ay, es que esto es lo que me lleva a mí a todos los días levantarme. No, es más bien una necesidad y unas ganas de estar experimentando esta especie de ritual que te comento, que para mí es mágico, ¿no? En el momento que yo ya estoy plasmando, creando. Bueno, una de las ideas, por ejemplo, es llevar esto a la escultura. Entonces, o alguna de las temáticas, llevarlo a la escultura. Ya lo he estado haciendo, ya hay proyectos que he desarrollado. He trabajado con algunas personas como con Adriana Dorantes, con Darío, el maestro Darío, Miguel Ángel Martín del Campo. Ya estamos ahí en pláticas para desarrollar esto en escultura. Si tú me preguntas si esto de ser artista o ser pintor o como queramos llamarlo, o los escultores o los músicos, si es algo que tú ya traes como un regalo, como un don, ¿no? Muchas veces es un regalo, es un don. Yo no sé si sea de esa forma, ¿no? Pero lo que sí sé, lo que realmente sé es mi experiencia, cómo funcionó en mí, ¿no? Para mí ha sido un gusto, un placer, una pasión estar rayando. O sea, llámalo como quieras, haciendo arte o lo que quieras. ¿Sí me explico? Para mí es una pasión, es para mí una especie de ritual recurrente al cual yo recurro para entrar en una zona muy especial en donde yo me voy encontrando conmigo mismo.